Da las 20:27 y el debate se reabrió en los últimos días a partir de la decisión del Ministerio de Salud de la gestión Bolsonaro en Brasil de reinstaurar la práctica masiva del electroshock en los establecimientos psiquiátricos e inclusive también de alguna manera reabrir esos establecimientos psiquiátricos cuando se tiende justamente en el mundo a la tendencia es todo lo contrario, ¿no? A desmanicomializar. Pero mientras tanto, lo que preocupa a estas horas, considerando lo que se sabe del gobierno de Jair Bolsonaro, es ¿cómo se va a utilizar el electroshock? Ya se ha dado la orden de adquirir equipos para instalarlos a lo largo y ancho del país y qué pretensión o qué intención puede tener dentro de lo que es el esquema de salud brasileño la reinstauración de este tipo de prácticas que en los años 90 prácticamente la Organización Mundial de la Salud había de alguna manera limitado reconociendo su uso solo para algunos casos extremos. Está en línea Liliana Montero. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, un gusto. Bueno, Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. La idea era repasar un poquitito, ¿no? Desde los años 40, cuando hizo su entrada en la medicina psiquiátrica, el electroshock ha sido una de las prácticas más discutidas, más controvertidas y en no pocos casos peor utilizadas, ¿no? Sí, claramente, porque es te diría que es una técnica que claramente es violenta, abusiva, que genera en el sujeto que la recibe un fuerte impacto, ¿no? Claramente, sobre todo su funcionamiento psíquico y neurológico. Por lo tanto, claramente ha sido discutida básicamente por su inhumanidad, le diría, ¿no? Y si bien en un momento fue como muy utilizado, bueno, la verdad que los estudios científicos no dan cuenta de que eso haya sido una terapia efectiva, ¿no? Y inclusive al principio se usaba como una cuestión de segunda línea frente al fracaso del resto de las terapias. Hoy por hoy la farmacología, Ricardo, tiene un desarrollo sumamente importante que hace impensable que se tenga que trabajar con este tipo de métodos, ¿no? Y además que son absolutamente fuera de todas las recomendaciones internacionales. Claro, o sea, el problema del electroshock es que no solo puede tener consecuencias físicas para el individuo, sino que además también cuenta en esto la intencionalidad de quien lo promueve y quien lo implementa, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en la Unión Soviética, otrora, durante el estalinismo, la práctica del electroshock fue masiva y se aplicaba a todos los disidentes a los que previamente, por supuesto, se internaban en establecimientos psiquiátricos, porque se los consideraba elementos asociales. Sí, concretamente es una técnica de control social, ¿no? Sobre aquello que me molesta, que no me gusta, y entonces más que una terapéutica uno podría pensar que es un castigo, ¿no? Y que claramente ha puesto en su momento, como usted dice, fue utilizada por regímenes totalitarios, pero también fue utilizada dentro de la medicina como un modo de controlar aquello que me molesta y que no puedo resolver de otra manera. Entonces, la verdad que a mí me parece increíble, Ricardo, que en pleno siglo XXI, con todos los adelantos que tiene la ciencia psiquiátrica, psicológica, farmacológica, alguien pueda pensar que esta es una salida y que no solamente que la haya pensado, sino que la ponga en práctica, ¿no? Y bueno, la verdad que es angustiante desde el punto de vista de quienes ejercemos la profesión, de quienes venimos siguiendo los movimientos que tiene la psiquiatría y la psicología en pos del respeto a los derechos humanos, a considerar a las personas como sujeto de derechos y volver a poner al sujeto en lugar de objeto. Acá en el comunicado del Ministerio de Salud brasileño hay un puntito que es altamente sospechoso, ¿no? Porque habla de aceptar las terapias con internaciones en manicomios e inclusive en utilizar este tipo de terapia en menores de edad. No, sí, es una aberración, por decirlo mío, Ricardo. Yo escucho que estamos hablando de esto y digo, ¿qué es lo que está pasando en la humanidad? ¿Qué está pasando
en nuestro país vecino, que puede llegar a pasar inclusive en Argentina cuando uno llega y escucha determinados personajes, ¿no? En posiciones realmente extremas, en donde empieza como a desandarse un camino andado, ¿no? Pero andado desde la ciencia, no estoy hablando de cuestiones políticas partidarias, estoy hablando desde el avance que hemos tenido las democracias en América Latina y en el mundo. Y la verdad que a mí me pone la piel de gallina pensar que entremos en este tipo de discusiones, porque es como retroceder siglos, no años, siglos. Sí, sí, volver a la Edad Media, ¿no? Totalmente, es preocupante, sumamente preocupante. Es preocupante que pensemos que el encierro es una alternativa terapéutica, cuando está probado además, porque no es una cuestión de que, bueno, a mí no me gusta que las personas estén encerradas, está probado que el encierro no ha sido efectivo en ningún tratamiento terapéutico. Por eso las leyes nuestras, tanto la nacional como la provincial, tienen plazos de internación, ¿no? Porque la verdad que lo más simple, le diría, cuando algo nos incomoda, y la locura como la muerte nos incomoda, Ricardo, la locura como la muerte nos incomoda, tendemos como sociedad a mantenernos alejados de eso, ¿no? Y qué mejor alejamiento que encerrarnos en lugares donde no los veamos. Por eso los manicomios, si usted se pone a pensar, hoy están enclavados los centros monovalentes, los grandes hospitales, inclusive de nuestras provincias, han quedado como enclavados en medio de las ciudades, pero en el momento en el que se construyeron o se pensaron, fue en algunos para la lepra, sí, en donde había que tenernos a todos alejados, y en otros fue pensado claramente como espacios de confinamiento para que no veamos la locura. Oliva, claro, por ejemplo. Pero ese es un problema pero ese es un problema, entre comillas, de los sanos y la intolerancia a entender el padecimiento psíquico, el sufrimiento humano, pero lejos ha estado eso de resolver o de ayudar a las personas precisamente con ese tipo de padecimientos. Por lo tanto, yo no tengo más que palabras de repudio y de estupor, le diría, porque me genera estupor pensar que esto se esté poniendo en marcha en el país vecino, y le temo a que empiece esto en una ola que vaya invadiendo a toda la patria grande, ¿no? Sí, el gran difusor y de alguna manera el hombre que promovió mayoritariamente este tipo de práctica entre nosotros, creo que fue León Morra, ¿no? Sí, sin duda, hoy tiene ese nombre, lleva uno de los sanatorios más importantes y una calle mental de la órbita privada, pero claramente tenía que ver con un contexto sociocultural y demás que tenía que ver con estos condimentos que yo le digo que tenía la locura. Digo, en algún momento, qué sé yo, Sigmund Freud utilizó la cocaína, ¿no es cierto? Sí. Para el curar se llegó a experimentar en algunas cuestiones. Totalmente. Entonces, y hubo épocas en la Argentina en donde se usaban muchas drogas de las llamadas psicodélicas para producir estados de regresión y a partir de allí poder ver qué había pasado en el antepasado, en el recuerdo reprimido y demás. Todo eso quedó en la historia, digamos, del avance de una ciencia que, si uno la pone a pensar, la medicina y la psiquiatría es muy antigua, la psicología es una ciencia de las consideradas ciencias modernas, en donde, bueno, se ha avanzado a conocimientos, como les digo, muy importantes, en donde inclusive hoy, Ricardo, por ejemplo, el electroshock se usaba en aquellos momentos, más allá de la esquizofrenia, la catatonía y demás, son diagnósticos, inclusive algunos de ellos hoy ya inexistentes, pero se usaba también, por ejemplo, para las depresiones. Y hoy a ningún profesional serio se le ocurre pensar tan siquiera que un depresivo, una persona que sufre depresión, tiene que estar internada. Al contrario, dice que hay muchísimas líneas terapéuticas que están trabajando mucho sobre la armonía con el ambiente y la posibilidad de que la gente que tiene procesos depresivos, lejos de estar acostada o encerrada, tiene que estar en actividad y estar afuera, no como un modo de negar, sino porque inclusive la producción de hormonas es muy importante y esa producción también hace los neurotransmisores. Digo, hay todas explicaciones desde la teoría que usted busque para oponerse a un retroceso semejante. Usted sabe que hay una escena contada por quienes hacían su residencia en el neuropsiquiátrico, y no estamos hablando tantos años atrás, década del 70, una escena propia del campo de concentración, ¿no? Los internos haciendo filas
en la mañana temprano esperando su turno para su dosis de electroshock. Sí, sí. Bueno, y eso después fue reemplazado con los internos haciendo fila para que se le inyecte las cuádruples, como le llamaban, a una inyección que tenía un montón de fármacos inyectables, y después eso se reemplazó con los enfermos haciendo cola. Digo, hemos visto películas con recibiendo todo el cúmulo de pastillitas. Bueno, todo eso se ha ido de algún modo reemplazando. Como usted dice, bueno, son escenas, por lo menos para algunos de nosotros, realmente absolutamente alejadas de lo que hoy implica un tratamiento humanitario. Sí, lo terrible es lo que usted señalaba recién, ¿no? El posible efecto contagio, ¿no? Que a alguien se le ocurra en algún otro lugar que esto que está comenzando a insinuarse en Brasil pueda extenderse, ¿no? Bueno, porque además esto, digamos, que no es un hecho aislado, usted coincidirá conmigo, que tiene que ver con una lógica ideológica de quien hoy preside Brasil, ¿no es cierto? O sea, alguien que, cree que la homosexualidad es una enfermedad y que también hay que combatirla, y en todo caso habrá que internarlo. Digo, una cosa realmente muy jodida, pero lo más jodido de todo esto es que esto tiene un anclaje político importante. En definitiva, todo esto es una acción política, sí, ¿no? Sí, sin duda. No es una decisión que tiene que ver con la ciencia, sino una decisión que tiene que ver con un contexto ideológico. Y la verdad que a mí me preocupa cuando en Argentina empiezan a aparecer determinados personajes. Por eso digo, con todo la responsabilidad y lo malo que podemos tener la dirigencia política y las deudas que tenemos la dirigencia política, hay que tener cuidado cuando desde algunos sectores se levantan banderas de, bueno, todo es una porquería, nada sirve, todo está perdido, porque bueno, eso genera este caldo de cultivo para que personajes de esta calaña lleguen a manejar los destinos de un país, ¿no? Ni más ni menos que la potencia más importante que tenemos en América Latina. Y con la idea de producir una suerte de disciplinamiento social, ¿no? Que de eso se trata. Absolutamente, no tengo ninguna duda que así como se va a disciplinar el tema a partir de las fuerzas de seguridad, se va a utilizar estos espacios para disciplinar el devenir del ser humano, es decir, aquello que no nos guste será catalogado como enfermo, entre comillas, y a partir de ahí susceptible de recibir o el encierro o ese tipo de tratamiento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, tal parece que esto era el futuro, ¿no? Bueno, la verdad que asusta, ¿no? Si este es el futuro y a lo mejor nosotros estamos más curtidos, pienso yo en mis hijos y en mis futuros nietos, digo, cuál es el país y cuál es el mundo que les estamos dejando, ¿no? En donde volvemos a retroceder a instancias tan dolorosas para el respeto de la dignidad humana. Liliana Montero, un gusto como siempre haberla escuchado y gracias por habernos ayudado a repasar el tema. Un abrazo. Gracias a usted, Ricardo, un abrazo.